Ok, vamos a empezar esta clase resolviendo los ejercicios que quedaron pendientes la clase pasada. Que la clase pasada estuvimos resolviendo triángulos utilizando teorema de Pitágoras, utilizando razones trigonométricas y estuvimos aplicando ejercicios de ley de senos. Hoy vamos a terminar a ver ejercicios de leyes de cosenos y creo que nada más. Leyes de cosenos y igual un par de preguntitas, bueno, 4 preguntitas que nos hablan de razones y funciones trigonométricas, ¿vale? Y también vamos a ver funciones, bueno, otros dos tipos más de funciones, que ya no lo puse aquí para no hacer el texto más largo, pero vamos a ver funciones exponenciales y funciones logarítmicas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los ejercicios que nos quedaron pendientes. El ejercicio 33 me dice: observa la siguiente imagen y con base a ella, ¿cuál de las siguientes expresiones se obtiene de la ley de senos? ¿Qué? No sé si esto lo hicimos el día de ayer. Sí, dígame, pero según yo ayer terminamos ley de senos. Pero creo que no, déjame checar. Quizás si lo copié mal. 31, nos quedamos en la 31, 33. Ok, sí, estamos bien entonces. 33. Ay. Ajá. De nuevo. Pues observa la siguiente imagen, con base a ella, ¿cuál de las siguientes expresiones se obtiene de la ley de senos? Bueno, aquí no es tan importante fijarnos en la figura. ¿Por qué? Porque sabemos que mi ley de senos, ¿qué me dice mi ley de senos? Mi ley de senos me va a relacionar en una razón, ¿vale? El seno del ángulo y el lado del ángulo opuesto a ese ángulo. Ok, lo dije un poquito enredado, pero bueno. Nos vamos a fijar en un lado y en un ángulo, ¿vale? Especialmente en los opuestos, es decir, pues, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Es el lado B. ¿Y cuál es el ángulo opuesto a este lado? Pues es el ángulo B. Entonces nos vamos a fijar en sus opuestos, ¿vale? Estos dos B y B son opuestos, A y A son opuestos y también C y C son opuestos. La ley de senos nos relaciona a los opuestos de la siguiente manera, ¿no? Nos dice que el lado entre el seno del ángulo es igual al lado entre el seno del otro ángulo, y también eso mismo es igual al lado entre el seno del otro ángulo, ¿no? Entonces si lo pongo aquí con colorcitos me dice que él es el lado, A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B, que es igual a C entre el seno de C. Vale, siempre que tenga esta proporción, esta razón, esto es la ley de senos, ¿vale? Entonces también lo podemos voltear, o sea, si ponemos el seno arriba, pues esto lo tenemos que bajar, ¿no? Esto también lo podemos poner arriba, pero esto lo tenemos que bajar, y esto lo podemos poner arriba y esto lo tenemos que bajar. Son expresiones equivalentes, es decir, si yo agarro seno de A entre A, eso es igual a seno de B entre B, y eso es igual a seno de C entre C. Pues estas dos cosas es lo mismo, es ley de cosenos, solo que aquí pues están en el numerador los senos y en el denominador los lados, ¿no? Aquí está en el numerador los lados y en el denominador los senos, pero son expresiones, son exactamente la misma expresión. Entonces, si fijamos en los incisos, aquí ¿qué pasa? Aquí tengo arriba un lado y aquí tengo abajo el lado, entonces esto de plano pues no es ley de senos, ¿vale? Y aparte de eso, pues aquí me relaciona el ángulo A con el lado A, eso está correcto, ¿no? Pero aquí me relaciona el ángulo C con el lado B, o sea, nada que ver, es C con C o B con B, entonces eso está mal. El B, que es la respuesta correcta, aquí me relaciona el lado A con el ángulo A y el lado C con el ángulo C, entonces esa es mi respuesta correcta, que sí, ya me lo dijeron en el chat. Y vamos a checar por qué las otras no son correctas. Aquí me relaciona el lado C con el ángulo A y el lado A con el ángulo C, todo mal, eso estaba mal. Aquí me relaciona el ángulo A con el lado A, eso está bien, ¿no? Pero aquí me relaciona el ángulo B con el lado C, pues nada que ver, ¿no? Entonces eso también está mal. Es por eso que ese es el inciso P, ¿vale? Vamos con el 34. El 34 me dice: en un triángulo ABC, ABC son pues los vértices, ¿cuál es el valor del lado C? El valor del lado C, ¿con qué expresión se obtiene? ¿Ok?
Aquí, de nuevo, pues ley de senos, ¿no? De una vez ya las opciones nos están spoileando que vamos a ocupar ley de senos, pero nos podemos dar cuenta porque uno de los criterios al resolver triángulos para utilizar la ley de senos, o una de las situaciones era que tenemos dos ángulos y tenemos el lado opuesto a alguno de sus ángulos. En este lado tenemos este lado, que es el 7, y está opuesto a uno de los ángulos que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hago? Pues puedo aplicar ley de senos. Esto me quiere decir que 7 entre el seno de 65 es igual a C entre el seno de 52. Entonces, me está preguntando solamente la expresión para encontrar a C. Entonces tengo que despejar C. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y esto me queda 7 dividido seno de 65 multiplicado por seno de 52. Y hago esta multiplicación y simplemente pues me queda 7 por el seno de 52 es igual a, bueno, esto dividido entre seno de 65. Y esa es mi respuesta, que es el inciso. Uy, ¿qué inciso es? No lo veo. 7 seno de 62. Es el A, ¿no? Correcto. Vale, es el inciso A. Vamos con el 35. Para hallar el valor del ángulo B. ¿Cuál es el ángulo B? Pues es el angulito este que está aquí. En el siguiente triángulo se realiza la operación. De nuevo nos están preguntando por la operación o la expresión que nos ayude a encontrar el ángulo B. ¿De qué nos damos cuenta en ese ejercicio de nuevo? Pues que tenemos este ángulo, este lado y este lado. Y uno de los criterios para utilizar la ley de cosenos era que tenemos dos lados y el ángulo opuesto a alguno de esos lados. Es decir, aquí tenemos un opuesto, ¿no? Esto está enfrente de esto. Entonces, efectivamente podemos utilizar ley de senos para encontrar el ángulo B. Entonces, pues utilizamos la ley de senos. En este caso voy a poner el seno arriba para poder despejarlo más fácil. Esto me queda que el seno de 55 entre 12 es igual a el seno de B entre 11. ¿Vale? 11, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, yo quiero despejar al seno de B, que es mi incógnita. Esto me queda que el seno de 55 entre 12 lo voy a multiplicar por 11. Si yo multiplico, ¿qué me queda? Pues me queda que el seno de B es igual a 11 por el seno de 55. Todo esto lo divido entre 12. Y esa es mi respuesta, que es el inciso. ¿Qué inciso es? Es el C, ¿no? Sí, es el C. Entonces, ¿en este ejercicio no tienen alguna duda? Este no queda, el 11 no queda abajo. ¿Cómo? Ah, no, a ver, espera. Ah, no, 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 me estaba confundiendo ya. Sí, no te preocupes. Sí, ¿por qué queda abajo este 11? O sea, pues simplemente porque de una vez les digo que primero escribí los ángulos arriba y abajo, los lados, para poder despejar más fácil para esta cosa que está pues dividiendo, pasarla multiplicando y no tener que hacer el rollo que les expliqué la otra vez, que despejar un denominador no quiere decir que sea difícil, solo que es más fácil voltear mi fracción y despejar esto del otro lado y ya, ¿no? Vale. Vamos con el 36. Y ya. Ok. Para hallar el valor, esto ya me habla de ley de cosenos. Para hallar el valor del lado S, vamos a hallar el valor del lado S. En el triángulo PQS, ¿qué operación vamos a realizar? Entonces, chicos, queremos encontrar el valor de un lado. Pero, ¿qué ley aplicamos? En este caso, les digo, ya nos está spoileando las opciones que vamos a ocupar cosenos. Pero, ¿cómo sabemos que vamos a ocupar cosenos? Si es que no nos lo dicen las opciones, ¿no? Que es, bueno, si es en el examen, sí se van a spoilear, pero ¿qué tal y les juegan una mala pasada en el examen y pues tienen diferentes opciones con ley de senos y ley de cosenos? Entonces dicen, ah, chinga, pues ¿cuál aplico? Entonces, lo que van a hacer es fijarse, ¿no? Una de las... ¿cómo decirlo? Una de las opciones, una de las situaciones en donde se aplica la ley de cosenos es cuando tengo dos lados
y el ángulo entre esos dos lados. Ahí es donde se aplica ley de cosenos, ¿vale? Entonces, como se me cumple ese criterio, puedo aplicarlo. ¿Y qué me dice la ley de cosenos? Si se acuerdan, les dije que pues no se memoricen las 6 fórmulas de la ley de cosenos. Mejor memorícense el enunciado, que es lo que me quiere decir. Me dice el enunciado que el lado al cuadrado, el lado que quiero buscar al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, que es 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos el doble producto de esos lados, menos 5 por 6, dividido, perdón, multiplicado por el seno del ángulo opuesto al lado buscado, que es el seno de 30. ¿Vale? Entonces, pues simplemente quiero encontrar s, no s al cuadrado, pues aplico raíz a ambos lados y ya tengo mi expresión, ¿no? Quito exponente y pongo la raíz acá. Y ya, ¿no? Porque pues la raíz se cancela con el exponente. ¿Y qué opción es esta? ¿Qué inciso es? Es el inciso... Bueno, aquí lo tiene desarrollado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 5 al cuadrado? Es 25. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Es 36. ¿Cuánto es 2 por 5 por 6? 2 por 5 es 10, ¿no? Y 10 por 6 es 60. Y 60 por este menos, pues sería menos 60. ¿Vale? Y el seno de 30, pues queda aquí nada más. Seno de 30. Ay, perdón. Utilicé seno, ¿verdad? Uy. Es coseno. Ley de cosenos. Es coseno. Ahí disculpen. Entonces es esto así. Y ya. Es el inciso 25 más 36 menos 60. 25 más 36 menos... Es el inciso B, ¿no? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. Vamos a pasar ya con... Aquí se acabaron los ejercicios. No me digan. Oh, sí. No había más ejercicios de ley de cosenos. 36, 38, 39. No, pues no hay más. Pero bueno, no importa. Les digo que si nos da tiempo, porque yo termino el... Supuestamente, bueno, si todo sale bien, termino de darles geometría analítica hasta el 14 de febrero, porque cálculo ya no lo verían conmigo, ya lo verían con otro profesor. Límites, derivada e integral. Que no se preocupen tanto si es que les da un poco de respeto o miedo los temas de cálculo. La verdad, en el examen vienen 2, a lo mucho 3 preguntas de cálculo. Entonces la mayoría del examen es desde geometría analítica hacia abajo. No, por eso no les digo que no estudien cálculo, no, estudienlo, porque pues 2, 3 aciertos es hacen la diferencia, ¿no? Hay personas que no se quedan por 2, por 3, por un acierto. Entonces sí, estudien todo. Pero bueno, esos temas ya no los verán conmigo. El chiste aquí es que si terminamos geometría analítica un día antes, por lo menos, pues vamos a hacer una clase, la última sesión que nos toque, un repaso de todos los temas que vieron conmigo y bueno, el tema que vieron con Eli, que fue factorización y simplificación de fracciones algebraicas, productos notables también. Vamos a hacer, pues no es como tal un examen simulación, aunque pues sí, básicamente porque les voy a sacar las preguntas de los exámenes simulación que vienen en las guías, pero es básicamente para repasar todo lo que hemos visto hasta el momento de matemáticas, ¿vale? Entonces si nos da tiempo, espero que nos dé tiempo, porque mañana vamos a ver recta, el lunes vamos a ver... ¿Qué sigue de recta? Circunferencia, que es un tema muy cortito, entonces yo creo que el lunes alcanzamos a ver circunferencia y elipse. El martes vemos parábola e hipérbola. Y el miércoles nos centramos en resolver ejercicios de geometría analítica. Y si todo sale bien, jueves y viernes, pues nos centramos en repasar todo mate, ¿no? Para que no repasen solitos, para que pues repasen ahí con alguien que les aclare sus dudas, ¿va? Pero sí, entonces sí, ahí en el repaso de mate vamos a ver más ejercicios de ley de cosenos, ¿vale? Vamos a pasar con ejercicios de funciones. En ejercicios de funciones trigonométricas, pues la verdad hay mucho choro.
en funciones trigonométricas en cuanto les presenté la función, cómo se graficaba la función seno, cuál era el círculo trigonométrico, cómo se define el seno, cómo se define el coseno, ya hablando en el concepto más moderno de función, ya no hablando en el concepto de razón trigonométrica, sino en función trigonométrica. Ya vimos por qué la gráfica del seno es como es una curvita. Ya vimos que la gráfica del coseno también por qué es como es, también es otra curvita muy parecida. Ya vimos esas características, ¿no? Cuál era su amplitud, cuál era su rango, cuál era su imagen, etc. Eso casi, específicamente casi no se pregunta. Porque son preguntas un poquito no difíciles, sino que pues requieres un poquito más de tiempo para estar ahí pensando. Tal vez si necesitas mucho más espacio para graficar tu función, ver cómo se comporta, etcétera. Entonces, lo que más se pregunta es pues ver más que nada las funciones trigonométricas, pero de esta manera, sin gráfica, como no sé cómo decirlo, ya expresadas de esta manera, ¿vale? Pero vamos a ver ejercicios. Entonces, tal vez si le digo, lo más que les llegan a preguntar es, les presenten una gráfica, ¿no? Varias gráficas. La gráfica del seno, la gráfica del coseno, la gráfica de tangente, por ejemplo, y la gráfica de no sé, cualquier otra cosa. Y les digan, ¿cuál de estas gráficas es la función tangente? Pues ya, la tangente es así, creo que no se las presenté. Porque la tangente es como así, tiene varias asíntotas, tiene una asíntota acá, tiene una asíntota acá, más adelante tiene otra asíntota acá, tiene otra asíntota acá. Tiene un chingo de asíntotas y la función tangente va más o menos así. Creo que si no me estoy confundiendo, no, va así. Así, luego otra vez así y el ciclo se repite, ¿no? Es muy fácil de identificar la función tangente, es este dibujito de esta manera. Pero, uy, sí, se me pasó. Vamos a verlo. Mañanita les hago el apunte, ¿no? Nada más es rapidito, pero pues no, se me pasó. Pero sí, entonces puede que les pregunten la función tangente o puede que les pongan la gráfica del seno y el coseno. Pues ¿cuál es la gráfica del seno y cuál es la gráfica del coseno? Pues ustedes simplemente ya saben identificar cuál es cuál, ¿no? A ojo, no necesitan mucho tiempo de andar haciendo cuentas, entonces es a ojo. Pero bueno, ya después de todo ese choro, vamos a resolver estas 4 preguntas que me dicen. La expresión 1 dividido seno de alfa, ¿a qué corresponde? Aquí me van a decir, oye, pues tal vez eso no lo vimos. Sí, sí lo vimos, solo que aquí está expresado de manera un poquito mañosa. Les dije, ya hace mucho tiempo, que había una cosa que se llama inverso multiplicativo, que a veces nada más se le dice inverso, ¿no? Inverso multiplicativo, por ejemplo. A la menos 1. Esa es la notación del inverso multiplicativo, a elevado al exponente menos 1. Y me quiere decir que si lo expreso en forma fraccionaria es 1 dividido entre a, donde a pues es un... Aquí ya tiene el exponente positivo, si lo quieren ver. De hecho lo vimos en leyes de exponentes. Entonces, pues sí, eso es el inverso. Ahora chicos, aquí me quiere decir 1 entre seno de alfa. ¿Y qué les acabo de decir? Que 1 entre a es a la menos 1. Entonces 1 entre seno de alfa, ¿a qué es igual? Pues igual a seno a la menos 1, o la inversa de la función seno. ¿Y qué vimos en nuestras razones trigonométricas? Que había que había razones trigonométricas normales, si lo quieren ver de esa manera, seno, coseno y tangente. Y habían otras que eran las inversas, la secante, cosecante y cotangente. Vamos a regresarnos a el apunte para que vean bien. Creo que está... No, es el apunte anterior. Está por aquí. Aquí está. Estas son las normalitas, seno, coseno y tangente. Y esas son las inversas, cosecante, secante y cotangente. Les dije que la cosecante es la inversa del seno. ¿Por qué? Porque pues seno a la menos 1, pues sería esta cosa subirla arriba, pasarla arriba y esta cosa pasarla abajo, como lo tengo aquí, ¿no? La hipotenusa aquí está arriba y el cateto opuesto está abajo. Es por eso que se dice que la cosecante es la inversa del seno, ¿vale? La secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces aquí me está preguntando por la inversa del seno. ¿Qué es la inversa del seno?
La cosecante, ¿no? Entonces, pues la siguiente expresión, ¿a qué se refiere? A la cosecante de alfa. Vale. Entonces, 39. La siguiente expresión, seno sobre coseno, ¿a qué es igual? Esto lo vimos en funciones. Vimos que, por ejemplo, tangente, en razón trigonométrica, tangente se define así. Tangente es el cateto adyacente, bueno, cateto opuesto, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero esta definición solamente la podemos usar cuando estamos hablando de triángulos rectángulos, ¿no? Ya cuando hablamos de triángulos oblicuángulos, esta razón ya no nos sirve, ya no aplica, ¿vale? Entonces, por eso es que se inventaron las funciones trigonométricas, para que apliquen en casos mucho mayores. En todos los casos posibles de cualquier triángulo, vamos a tener función trigonométrica. Entonces, la función trigonométrica de la tangente básicamente se definía como el seno de, pues de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, tangente de teta es igual a el seno de teta dividido entre el coseno de teta, ¿vale? Así se definía a la tangente, y es lo que tenemos acá. Entonces, pues es el inciso D, ¿vale? El 41 me está preguntando 1 dividido coseno de alfa, y que acabamos de ver que pues esta expresión sería coseno a la menos 1, ¿verdad? Y la inversa del coseno, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan? Secante. Secante. Exacto, la secante. La secante es la inversa del coseno. ¿Ok? Y la 42 me dice, en términos de seno, coseno y cotangente, es igual a... no, en términos de seno y coseno, o sea, en términos de esta cosa, en términos de seno y coseno, ¿a qué es igual la cotangente? Me está preguntando a qué es igual la cotangente utilizando el seno y el coseno. Bueno, acabamos de ver que la tangente es igual a el seno sobre el coseno. ¿A qué sería igual la cotangente, que es pues la inversa de la tangente? Coseno sobre seno. Exacto, sería pues invertir las cosas, coseno sobre seno. Y es el inciso D. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda con esas 4 preguntitas? No, profe. No. Vale. ¿Puedes poner la tablita de al lado, por favor? La tablita, ¿cuál tablita? Uy, Ahí. eso. Sí. Vale. Ya. Gracias. Vale, de nada. Entonces vamos a seguir. Y pues esos fueron los ejercicios de qué? Los ejercicios quedaron pendientes de trigonometría, ¿vale? ¿No le puedes subir un poquito al último ejercicio? Ok. ¿Así está bien? Sí, Vale. gracias. Sí, de nada. Entonces vamos a ver ya el último tema que nos toca antes de entrar a geometría analítica, que es funciones exponenciales y funciones logarítmicas, ¿ok? Pues sí, cuando estuvimos viendo el tema de funciones, les dije que quedaban pendientes otros 2 tipos de funciones, que era la exponencial y la logarítmica. Por alguna razón en la guía viene un poquito separado, y yo creo que también porque decidí no metérselos de lleno cuando estábamos viendo funciones, porque sentía que los iba tal vez a abrumar de tantos tipos de funciones, porque vimos muchos tipos de funciones que tal vez y ustedes que no están muy acostumbrados a lidiar a diario con las mates, pues tal vez si les haga un poquito aburrido, un poquito pesado, o no sé. Vimos función lineal, bueno, lineal, constante, cuadrática, ¿qué otra? Cúbica, y ¿cuál más? Creo que nada más. Racional, función raíz cuadrada, y etcétera. Aprendimos a sacar el dominio y el rango, o lo que nos pidieran de esas 6 funciones. Entonces, pues no quise abrumarlos tanto y dije, pues ok, le daría un poquito caso a la guía y vamos a ver función exponencial y logarítmica, terminando trigonometría. Entonces vamos a ver función exponencial y función logarítmica, que es un tema muy cortito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función exponencial? Si se acuerdan, en los ejercicios que estuvimos resolviendo de funciones, había una función
que al principio nos confundimos un poco porque pensamos, o bueno, pensaron que se trataba de una función cuadrática o de una función cúbica, ¿no? Recuerdan, la función cuadrática era f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo. Tenía un exponente al cuadrado. Y la función cúbica era igual a f de x igual a x al cubo, tenía un exponente al cubo. Entonces, pues me dijeron, ok, eso está elevado a un exponente. Y eso es una función que no hemos visto. Ah, pues eso es una función exponencial en donde la variable está en el exponente. Aquí, si se dan cuenta, en la cúbica y en la cuadrada, la variable está en la base. Está en la base. El exponente no es una variable, eso es un valor constante, es un valor que nunca cambia, ¿vale? Siempre va a estar elevado al cuadrado o siempre va a estar elevado al cubo. Aquí cambia porque la variable la tengo en el exponente, entonces pues va a cambiar mi exponente constantemente. En cambio, la base va a ser constante, ¿vale? Entonces sí, esa es la base y ese es mi exponente, en donde eso es un valor constante, siempre se mantiene, y la variable es la que va a cambiar, ¿ok? Bueno, el exponente es la variable que va a cambiar. Entonces vamos a ver su gráfica y las propiedades que tiene esta función exponencial. Entonces, pues sea la función esta la que les acabo de decir, que f de x es igual a la x. Entonces, esta es su gráfica. Si la base, si este a que está aquí, si esta base es... Uy, quedó blanquito ahí. Bueno, lo regreso. Si esta base es mayor a 1, es decir, no sé si ya sea f de x igual a 2 a la x, o igual a 3 a la x, o igual a 10 a la x, cualquier base, estas son las bases, recuerden, cualquier base que sea mayor a 1, su gráfica va a ser muy parecida a esta, ¿ok? Vamos a ver el GeoGebra cómo se comporta si vamos aumentando las bases. Pero básicamente la base, la gráfica, va a ser prácticamente una calca de esta gráfica, la cual tiene las siguientes propiedades. Número 1 es creciente, ¿no? Me doy cuenta de que pues mientras más avanzo, más a la derecha me muevo, me devuelve valores más grandes, ¿no? Aquí me devuelve un valor, aquí me devuelve otro valor mucho más grande. Aquí, si avanzo, me devuelve otro valor mucho más grande. Entonces es una función creciente, ¿vale? Intersecta al eje Y en el punto 0,1. Aquí intersecta al eje Y. ¿Y por qué sucede eso? Me voy a dar cuenta de algo, ¿ok? Quien sea mi base, si yo le pongo exponente 0, si yo la evalúo en 0, recordemos una ley de los exponentes, es que cualquier número elevado a la potencia 0 me va a dar 1, 1, 1. Entonces, aquí que tengo 0 en x. ¿Y qué me va a devolver si yo le meto 0 en x a cualquier función exponencial de cualquier base? Pues me va a devolver siempre un 1, porque cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1. Por eso es que no importa qué función sea, mientras sea función exponencial, siempre va a pegar en 1, ¿vale? Entonces intersecta el eje Y en el punto 0,1. ¿Ok? Siempre es positiva. Esa función nunca nos va a devolver valores negativos, ¿vale? Siempre es positiva. Sin importar si le meto valores negativos, siempre me va a devolver valores positivos. ¿Por qué? De nuevo, es una idea que la acabamos de ver. Por ejemplo, tengo f de x igual a... voy a utilizar el 2. 2 y un exponente negativo, no sé, a la menos 3. Le metí a la menos 3 que está como por acá. ¿Esto qué es? Me dirán, pues... no sé, tal vez te da un número negativo, ¿no? No, pues no me va a dar un número negativo. Eso sería f de f a la menos 3 de esto, ok. Esto me da, recordemos, esto me daría 1 dividido 2 a la 3. Pasaríamos su exponente a forma positiva aplicando esta ley, ¿no? Aplicando el inverso para que nuestro exponente se quede de forma positiva. ¿Y esto qué es? Pues 2 al cubo, 2 al cubo es 2 por 2 es 4. Por 2 es 8, entonces sería 1/8. Y 1/8 es un número positivo, no es un número negativo. Es un número positivo muy chiquito. Y me voy a dar cuenta que mientras más avanzo a la izquierda, pues este número se hace más grande. Por lo tanto, pues la fracción completa se hace más chiquita. Mientras el denominador sea más grande, me va a devolver números más chiquitos. Es por eso que mi función se acerca, porque le va devolviendo números cada vez más cercanos a 0, pero nunca llegan a ser 0. ¿Ok?
Entonces eso es lo que pasa, es por eso que siempre es positiva. Si yo le meto valores positivos, mi función crece a lo loco, y si le meto valores negativos, pues mi función se acerca a cero, pero jamás llega a ser cero, ni tampoco llega mucho menos a ser un número negativo. ¿Ok? El dominio. El dominio, de nuevo, pues me fijo en la función, digo, en el eje X, ¿no? Saber el dominio de una función intuitivamente es fijarse en el eje X, barrer con su vista, si quieren, el eje X. Aquí a la izquierda tengo función y a la derecha también tengo función, porque pues bueno, esto aunque parece que va muy empinado, pues siempre va a infinito, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Por más a la derecha que se mueva, pues voy a tener función. Igual esto, pues más a la izquierda que me mueva, siempre va a haber función. Entonces el dominio son todos los números reales. El rango es de 0 a infinito, porque recuerden que el rango es ahora fijarnos en el eje Y, fijarnos de arriba a abajo. Abajo no tengo función, solamente tengo función arriba, solamente tengo este dibujito arriba. Y ese dibujito se empieza a dibujar a partir de 0, sin tomarlo, y hasta infinito, ¿no? Entonces por eso tengo un paréntesis acá en el 0, porque pues, no tomo el 0, pero me sirve de referencia. Entonces mi rango es de 0 a infinito con intervalo abierto. Vale, su asíntota es el eje X. ¿Por qué asíntota? Por lo que acabamos de ver de que qué pasa cuando le meto valores negativos. Siempre me va a devolver valores más chiquitos, pero nunca llega a tocar el 0. Es por eso que la asíntota es el eje X. Recuerden que la asíntota pues es el punto, es un lugar donde la función se va a acercar, pero jamás va a llegar a tocarla. Vale. Entonces esas son las propiedades de mi función exponencial si la base es mayor que 1. ¿Qué pasa si la base la agarro entre 0 y 1? Si a está entre 0 y 1. ¿Qué es estar entre 0 y 1? Esta notación puede que no les sea tan intuitiva, pero pues estar entre 0 y 1, si agarro mi recta numérica, voy a suponer que aquí está 0 y aquí está 1. Me dice que 0 es menor que a, o que a es más grande que 0. Si a es más grande que 0, ¿en dónde se va a encontrar? Pues de 0 en adelante, ¿no? Pero sin tomar al 0, porque ese es un mayor estricto. Si a es más chiquito que 1, ¿en dónde se va a encontrar a? Pues se va a encontrar a la izquierda, ¿no? Se va a encontrar como por acá, pero sin tomar al 1, porque ese es un menor estricto. Entonces, pues a va a estar oscilando entre estos dos valores, aquí o aquí. ¿Y cuáles son estos valores que están pues en mi recta numérica? Son puras fracciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está un medio, aquí está, no sé, otra fracción, quien sea, P sobre Q, cualquier otra fracción. Aquí está, no sé, ¿qué otra fracción les gusta? 9 décimos. Todas las fracciones que son propias, es decir, que no llegan a completar un entero, que es, si lo quieren ver, que siempre son como 0 punto y algo. Todas esas fracciones que no llegan a ser, bueno, que son propias, perdón, que están entre 0 y 1, pues va a pasar que va a cambiar su gráfica. Su gráfica va a estar de esta manera, ¿no? Si lo ven, es diferente, ¿no? O sea, como que la voltea. Como que esta cosita, esta parte que crece, ya no está de este lado, del lado derecho, y está del lado izquierdo. Y esta parte que pues va y se pega a la asíntota X, ahora va a estar del lado izquierdo, lo voltea, ¿no? Entonces, si mi base es esto, va a pasar esto. Entonces, ¿qué pasa con esta función? ¿Cuáles son sus propiedades? Uno es que es decreciente. Ok, si tomo valores más hacia la derecha, es decir, más grandes, la función me devuelve valores más chiquitos. O sea, ok, agarro este valor y me devuelve este valor en Y, que pues es, digamos, grande. Y si agarro este otro valor, me devuelve este valor en Y, que es más chiquito. Voy avanzando y me doy cuenta que la función me va devolviendo valores más chiquitos, y esa es la definición de ser decreciente. Entonces, pues sí, mi función es decreciente. Intersecta al eje Y en el punto 0,1. De nuevo, justo como la otra función, y me van a decir ¿por qué? Pues de nuevo, ¿no? Cualquier número, sea fraccionario, sea entero, cualquier número real elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Un medio elevado a la 0 me da 1. Un cuarto elevado a la 0 me va a dar 1. ¿Ok? Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Es por eso que siempre va a pegar en 1. Cuando yo evalúo mi función en 0, me va a devolver 1.
Entonces, otra propiedad es que siempre es positiva. De nuevo, aquí abajo en los negativos no hay función, solamente hay en el intervalo positivo del eje Y. ¿Ok? Ajá. El dominio son todos los reales, de nuevo, pues si me vuelvo a la derecha siempre hay función y si me muevo a la izquierda siempre hay función. El rango es de 0 hasta infinito, ¿no? Porque aquí abajo no hay función, pero aquí arriba sí. Y aquí empieza desde 0 hasta infinito. Intervalo abierto de 0 a infinito. Y su asíntota es el eje X, pues de nuevo, ¿no? Porque aquí se acerca, se acerca, se acerca, pero jamás toca. Su asíntota es el eje X, ¿ok? Entonces esas son las dos propiedades de nuestra función exponencial. Y solo vamos a ver estos dos casos. Si la base es un número fraccionario entre 0 y 1 o si la base es un número mayor que 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el GeoGebra. No sé si sea prudente verlo en el GeoGebra porque la verdad eso es más contexto que preguntas reales. No creo que les hagan preguntas reales de propiedades de la gráfica, pero si acaso, de nuevo, si acaso lo que más les llegan a preguntar es cuál de las siguientes gráficas es una función exponencial, y puede que les pongan este dibujito o este dibujito y les pongan otros dibujos de otras gráficas, de otras funciones, y tengan que identificar cuál es la exponencial. Pues ya vieron que la exponencial pega en 1. Eso es importante, que siempre pegue en 1 porque pueden hacerle la maña de que pues dibujar una función y que sea así el mismo dibujo pero que pegue en no sé 3 por ejemplo. Aquí ya no es una función exponencial, ya no me cumple con la propiedad esta de que intersecta en 0,1. ¿Vale? Entonces puede que le jueguen esa mala jugada y se vayan con la finta. Ok, es la forma que ya chequé, ¿no? Entonces, más que nada por eso son las propiedades, para que se den cuenta cómo identificar la gráfica, ¿ok? Entonces sí, con que vean, tiene asíntota en X y pegan 1, muy probablemente, o bueno, siempre se va a tratar de una función exponencial, ¿vale? También puede que se las presenten del otro modo, así, volteada. Y sigue siendo una función exponencial, ¿no? Solo que A está entre 0 y 1, es un número fraccionario entre 0 y 1. Vamos a resolver ejercicios, bueno, de una cosa que se llama ecuación exponencial, que esos son los más ejercicios que se repiten o que llegan a venir acerca de funciones exponenciales. Vamos a resolver una ecuación exponencial, que suena como medio fumado el asunto, pero es muy fácil. Miren, me está pidiendo encontrar el valor de x en esta igualdad. 3 a la x más 1 es igual a 9. Aquí hay que aplicar mañitas algebraicas. 9, ¿a qué es igual? Yo lo que busco es expresar el 9 con un exponente en forma exponencial. Solamente que me convenga que esa representación exponencial tenga como base al número 3. Exactamente, 3 al cuadrado es lo que me conviene, expresarlo que tenga base 3. Es lo que me conviene, siempre, siempre. Bueno, no siempre que tenga base 3, depende de su ejercicio. En este caso tengo base 3 acá. Lo que busco es también que tenga base 3. Entonces, ¿qué es lo que me dice? 9 es igual a esto. Entonces, 3 a la x más 1 es igual a 3 al cuadrado. Tengo misma base, pero pues parece que no tengo exponentes iguales. Tengo que resolver esta ecuación. Esta ecuación, pues resuelvo los exponentes, me queda que x más 1 tiene que ser igual a 2. Y pues necesito despejar x, más 1, paso con el otro lado como menos 1. Y esto me queda que x es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale x? Pues vale 1, ¿ok? Y así es como resolvemos una ecuación exponencial. ¿Sí quedó claro? Sí. Vale, vamos a hacer más ¿Me ejercicios. deja copiar? Sí, claro. Profe, Sí, dime. entonces es que he visto algunos ejercicios que ponen, por ejemplo, identifica la gráfica de la ecuación exponencial y nos ponen de que, no sé, por ejemplo, esta de 3 al cuadrado, ¿no? No sé. Ujú. Entonces, Ya, profe, gracias. para identificar nada más como un tip sería para identificar la gráfica es que pegue, como lo que decía, que pegue en 1. Ajá, que pegue en 1 y que tenga asíntota en x. Ah, ok. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Eran, ahí te dicen de que 2 al cuadrado, ¿no? Me imagino que al cuadrado, o sea, sería 2 a la x. ajá. Como 2 es un número mayor a 1, ok, aquí se me borró, pero pues esto es
si la base es mayor a 1 y la base en tu caso es 2. 2 es mayor a 1, entonces la gráfica va a ser de esta manera, va a ser este dibujo, ¿ok? Ujú. Entonces sí, así es como pues la logras identificar. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces sí, aquí me dijeron en el chat que no entendieron esto de la ecuación exponencial. No te preocupes, vamos a hacer más ejercicios. Bueno, otro par de ejercicios. Aquí, pues en la ecuación exponencial es pura maña, les digo, es pura maña. Porque les van a decir, de nuevo con el ejercicio anterior, aquí tengo, van a encontrar el valor de x, ¿no? Porque estamos hablando de ecuaciones. Pero me dicen, 2 elevado a la 3x menos 1 es igual a 32, ¿no? Y de nuevo, este 32 lo que van a buscar es expresarlo de forma mañosa. ¿Cómo? Que la base, o sea, expresarlo de forma en potencia, de forma exponencial, pero que la base sea el número 2. Por ejemplo, no sé, pueden aplicar lo de los factores primos. 32, le saco mitad a 32 y ¿cuánto es? 16, ¿no? Le saco mitad es 8, le saco mitad es 4, le saco mitad es 2 y le saco mitad es 1. En este caso pues nos dio la casualidad de que todos son 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 2 a la 5. Entonces 32 es igual a 2 a la 5. Es decir, que 2 es igual, bueno, 2 a la 3x menos 1. ¿A qué es igual? Es igual a 32, pero 32 ¿a qué es igual? A 2 a la 5. Entonces sustituyo, pues 2 a la 5. Entonces me doy cuenta de que estos dos numeritos, la base, es igual. Lo que difiere, aparentemente, es esto, el exponente. Yo lo que busco es que mis exponentes sean iguales, ¿no? Porque pues quiero encontrar una igualdad entre estas dos cosas. Entonces, lo que busco es que 3 a la x menos 1 sea igual a 5. Y ya tengo una ecuación más fácil de resolver, en donde tengo que despejar x. Aquí pues menos 1 pasa como más 1, 5 más 1. Esto es igual a 3x. Y el 3x, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, esto es 6 y esto es dividido entre 3. Entonces x es igual a 6 entre 3 y 6 entre 3 es 2. Entonces el exponente que busco, bueno, la x que busco es 2. Y puedo verificar, ¿no? Claro, porque pues aquí si sustituyo a mi x por del 2, sería 3 por 2, ¿no? ¿Y 3 por 2 cuánto es? Voy a ponerlo por acá. 3 por 2 es 6, ¿no? Y 6 menos 1 es 5, entonces sería 2 a la 5 es igual a 2 a la 5 y eso es correcto. ¿Vale? Son exactamente la misma cosa, que es lo que busco al final de resolver ecuaciones. ¿Sí? Sí. ¿Sí se entendió mejor? Vale. Entonces vamos a pasar con el último ejercicio. Que este es de ejercicios de ecuaciones exponenciales. Suele venir. Entonces, el valor de y en la ecuación 5 elevado a la 2y más 1 es igual a, esa está un poquito más capciosa, ¿no? 1 sobre 25. Aquí, ¿qué pasa? El 1 sobre 25, ¿cómo lo podemos expresar? Voy a ponerlo por aquí. El 1 sobre 25 de entrada lo podemos expresar como 25 a la menos 1. Vale, 25 a la menos 1. De ahí, el 25, voy a fijarme nada más el 25. El 25, ¿cómo lo puedo expresar? Eso es fácil. 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Ok, voy a ponerlo entre paréntesis porque todo esto está elevado a la menos 1. 25 es igual a 5 al cuadrado, que pues, como lo tengo elevado a la menos 1, pues aquí está elevado a la menos 1. Y leyes de exponentes, ¿qué pasa cuando tengo potencia elevada a otra potencia? Se multiplican las potencias. 2 por menos 1 es menos 2, entonces 5 elevado a la menos 2. Entonces, esto, 1 sobre 25, Profe, salió el 2. el 2, pues les hice la pregunta, o sea, 25, ¿cómo lo puedo expresar? Que tenga base 5, esta base. Pues 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado es 25, ¿estás de acuerdo? Es Entonces, tu raíz, ¿no? ajá. Ya, ya. Bueno, es simplemente 5 al cuadrado es 25, o sea, es 25 expresado en forma exponencial.
Ujú. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, pues esto es 25, ¿no? Pero 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Pues lo pongo entre paréntesis simplemente para pues tener orden, para que no se me pase nada. Y pues leyes de exponentes, potencia de una potencia, se multiplican. Y digo 2 por menos 1 es menos 2. Y pues llega a la conclusión que 1 dividido entre 25 no es nada más ni nada menos que 5 elevado a la menos 2. Entonces si tengo 5 elevado a la 2y más 1 es igual a esto, pero esto es igual a esto. Entonces esto es 5 a la menos 2. Tengo mismas bases, este 5 y este 5. Pero aparentemente tengo diferentes exponentes. Yo lo que quiero es que mis exponentes sean iguales. Es decir, que 2y más 1 sea igual a menos 2. Intento despejar 2y, pues esto me queda menos 2. Este más pasa como menos 1. 2y. Y esto me queda que y es igual a menos 2 menos 1 es menos 3. Sobre menos 2, porque eso está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me queda que y es igual a menos 3 medios. Y esto es el inciso C, ¿verdad? Ok. Entonces sí, así se resuelven estas ecuaciones exponenciales. Hay que tener un poquito de maña para pues expresar esta cosa que te dan aquí, este número que te dan aquí, de forma que te convenga para poder resolver la ecuación, de forma que tengan la misma base. ¿Eh? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Vale. Sí. Vale, chicos. Entonces, pues antes de pasar a funciones logarítmicas y resolver ejercicios, les voy a dar sus 10 minutitos de descanso. Que ayer no se los di porque sí nos fuimos de corrido. Pero ya hoy sí se los doy, ¿vale? Gracias. No se escucha o soy yo. Uy, disculpen, tenía el micrófono desactivado. Una disculpa. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Vamos a empezar a ver la función logaritmo. Ok. Pues para empezar, la palabra logaritmo puede sonar un poco desafiante. Tal vez muchos de ustedes no sepan muy bien qué es un logaritmo o simplemente no les enseñaron muy bien qué es un logaritmo. Un logaritmo tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver recientemente, con un exponente, una potencia. Una potencia, ¿cuáles son las partes de la potencia? Tenemos una base, que voy a poner base A. Tenemos un exponente, que voy a llamarlo B. Y pues una base elevado a un exponente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar como resultado pues algo, ¿no? Un número, un resultado. Le voy a llamar, no sé, Y. No sé. Entonces cualquier número elevado a algún exponente nos va a devolver un resultado Y. ¿Ok? ¿De qué nos habla el logaritmo? El logaritmo, lo que vamos a hacer, o el logaritmo, de lo que se trata el logaritmo es encontrar esta cosa, encontrar el exponente. Es decir, me van a dar una base, o sea, me van a dar este numerito de aquí y me van a dar el resultado, pero no me van a decir a qué potencia está elevado. La potencia la tengo que encontrar yo. ¿Vale? Un logaritmo es un exponente, es encontrar el exponente, ¿vale? Entonces, esta es la forma un poquito más fácil de verlo. Está la otra notación, que es utilizar esto, que uy, dice, uy, se ve muy desafiante, uy, qué miedo. No, simplemente pues logaritmo, base A, o sea, esta A es un subíndice, es una A chiquita que se pone abajo de la terminación logaritmo, ¿vale? Esa es la base, que pues es esto, ¿no? Esta es la base. El coeficiente, que bueno, no les dije, pero el resultado pues lo llamamos coeficiente. Y el exponente, que les digo, encontrar un logaritmo,
es encontrar el exponente. Entonces, pues sí, el exponente. El exponente es esto, ¿no? Exponente. Vale. Entonces, pues así es la notación en forma logarítmica. Logaritmo, base A, coeficiente. O sea, me están diciendo, tengo esta base y tengo este coeficiente, justo como aquí. Tengo esta base y tengo este coeficiente. ¿Cuál es el exponente? Pues simplemente aplico la función logaritmo y me va a devolver el exponente que necesito. ¿Vale? Entonces podemos utilizar f de x igual a esto o y igual a esto. Les digo f de x y y es la misma cosa, es la misma notación. Son, bueno, son dos notaciones diferentes que se refieren a lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos que es un logaritmo, antes de seguir, ¿sí les quedó claro pues, qué es un logaritmo? ¿Cómo funciona un logaritmo? Sí, profe. Vale, chicos, entonces Eh, sí. Entonces, un logaritmo, pues sí, es encontrar un exponente. Vamos a ver su gráfica y las propiedades de la función logarítmica, ¿ok? Entonces, de nuevo aquí, como en la función exponencial, no vamos a adentrarnos mucho al mundo de los logaritmos. Los logaritmos son muy útiles. O sea, hay muchas cosas en la vida cotidiana en los cuales, o mucha tecnología también en los cuales se emplean los logaritmos. Por ejemplo, para encontrar la edad de fósiles se emplean logaritmos para muchas cosas, que ahorita se me ocurrió, eso es lo único que se me ocurre, pero hay muchas cosas. Lo típico que te dicen de mate, uy, no, las matemáticas están en todos lados, pero luego no te pueden dar ejemplos. Pero bueno, aquí por lo menos un ejemplo ya les di. Por ejemplo, para encontrar la edad de, bueno, el tiempo de muerto que tiene un cadáver, que bueno, pues eso es un poquito turbio. Pero sí, la función logaritmo nos ayuda para saber ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, gráfica y propiedades de la función logarítmica. La función logarítmica tiene este aspecto, viene desde aquí y va hasta aquí, ¿no? Entonces, este es el eje Y y este es el eje X. Y estas son las propiedades que tiene mi función logarítmica. Primero que nada, es creciente, ¿no? Mientras más me voy avanzando hacia la derecha, ¿qué me va devolviendo? Números cada vez más grandes, es decir, evalúo acá y me devuelve este punto, pero evalúo en un punto más a la derecha y me devuelve este puntito que está acá, ¿vale? Entonces, pues sí, cumple la definición de que es función creciente. Intersecta al eje X en 0,1, aquí. Intersecta el eje X en 0,1, o sea, el eje X en 1 lo intersecta. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la cual se intersectaba una función exponencial. Aquí pues les hago la aclaración, miren. Por ejemplo, f de x, voy a ponerlo con blanco. F de x es igual a pues logaritmo de base a la x. Bueno, logaritmo de base a de x. Aquí, ¿qué pasa? Pues supongamos que aquí le metí a la maquinita, a mi maquinita de función, le metí un 1. Le metí un 1. Entonces, lo que estoy viendo es encontrar logaritmo de base a con coeficiente 1, perdón, con coeficiente 1. Eso es f de 1. Lo que me está pidiendo aquí la función es que encuentre un exponente que me devuelva como resultado 1 elevado a esta. O sea, tengo a la x, por ejemplo, y esto es igual a 1. ¿Cuál es el exponente que al elevarlo, bueno, a estar afectado por la potencia a, es decir, a la x, ¿cuál es esta x que me va a devolver 1? Pues resulta que es 0, ¿no? Porque no, sin importar la base que yo tenga, si esta x es 0, siempre me va a devolver 1. Vale. Entonces, pues mi función evaluada en 1, sí, le tengo que meter y0, que y0 pues es este punto que tengo aquí, si yo le meto a mi función un 1, pues mi función me va a devolver un 0, ¿no? Porque cualquier cosa elevada a la 0 me da como resultado 1. ¿Sí?
Entonces sí, es un poco más enredado de verlo así, pero pues sí. O sea, 1 es mi resultado. ¿Y cuál es el exponente que siempre me va a dar como resultado 1? Pues es 0. Por eso es el punto 0,1. ¿Vale? Entonces, pues eso es por eso que se intersectan el eje X en 1. El dominio son, aquí no son todos los números reales, porque recuerden que el dominio es fijarnos en el eje X. En el eje X, ¿qué pasa? A la izquierda, todo aquí no tengo función, pero aquí efectivamente sí tengo función. Entonces el dominio va de 0 hasta infinito, sin tomar en cuenta el 0, porque pues aquí vemos que esa es la última propiedad que me dice que su asíntota es el eje Y. La función viene así, pero se acerca hasta Y, pero jamás logra tocarla. ¿Vale? Entonces, pues sí, la asíntota es el eje Y. ¿Y su rango cuál es? Su rango, pues es fijarnos arriba y abajo. Y efectivamente, tanto arriba como abajo tenemos función. Entonces, el rango son absolutamente todos los números reales. Y aquí se pueden dar cuenta de algo, que esta función logarítmica tiene un cierto parecido con mi función exponencial, ¿no? Parece que la función exponencial simplemente la volteé, la puse de lado, ¿no? ¿Sí? Parece que la puse de lado solamente y pues eso es por el hecho de que, pues, si se dan cuenta, un logaritmo y un exponente, una función exponencial, tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver porque toman en cuenta a las propiedades o se grafican gracias a las propiedades de los exponentes y es por eso que sus gráficas son muy parecidas. ¿Ok? Entonces, chicos, preguntas que les pueden hacer acerca de gráficas y propiedades de la función logarítmica es, de nuevo, identificar cuál es la gráfica de una función logaritmo, cómo lo hacen, simplemente, pues, tomando en cuenta las propiedades de que es creciente, intersecta en el eje X, chalala, chalala. Y, pues, más que nada, fijarse que intersecta en X1 y que tiene asíntota al eje Y. Con esas dos cosas la arman y que tenga esta formita, ¿no? Con esas tres cosas la arman para identificar una función logarítmica. Y pues sí, no hay mucho más contexto de función logarítmica, no se profundiza mucho más en el temario. Entonces, pues les digo ese comentario que les hice al principio. La forma logarítmica es esta y la forma exponencial es esta, ¿no? Entonces tengo base, tengo exponente y tengo resultado o coeficiente y tengo exponente. Y exponente es lo que voy a buscar. Tengo base, tengo resultado y el exponente es lo que voy a buscar. ¿Vale? Entonces mi función logarítmica, dependiendo el resultado que yo le meta, me va a devolver exponentes. Eso es lo que me devuelve mi función. Mi función me devuelve exponentes. ¿Vale? Vamos a hacer ejercicios. Aquí me dice una expresión equivalente. Profe, Sí, dime. siempre la forma logarítmica va a tener lo de log, ¿verdad? Sí, siempre. Ok, Pues es notación, es log, pues es logaritmo, es la abreviación. ok, gracias. Sí, no te preocupes. De nada. Entonces vamos con esos ejercicios que me dicen una expresión equivalente al logaritmo base 3 de x igual a 2. ¿Cuál es? Aquí nada más me están pidiendo pasar de su forma logarítmica a forma exponencial. ¿Cómo sería? Pues de nuevo, esta cosita que ven aquí es la base, esta cosita que ven aquí es el coeficiente y esta cosita que ven aquí es el exponente. Entonces esto me quedaría como base 3, exponente 2 y coeficiente x. Y sería mi inciso B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo claro? Vale, entonces sigo. Sí, profe. La pregunta... ¿Qué es, profe? ¿Mande? ¿A X qué es? La x es mi coeficiente o mi resultado. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces sí, les digo, les voy a poner aquí. Aquí están las partes de mi logaritmo. El numerito que está aquí abajo del logaritmo es la base. Aquí es el coeficiente. Y lo que me devuelve la función o lo que busco en la función son exponentes. Ok. Vamos a pasar con el ejercicio 2. Y bueno, una expresión equivalente al logaritmo de base 2 de b igual a
¿A cuáles? Aquí pues les pido que ustedes traten de resolverlo y me digan, ¿no? Van a pasar de forma logarítmica a forma exponencial. Me dicen que la C, la C, la C. Ok, vamos a checar. Este 2 que aparece aquí es mi base. Este B es mi coeficiente y A es mi exponente, ¿no? Entonces, 2 es mi base, A es mi exponente y B es mi coeficiente. Sería 2 elevado a la A, que es igual a B, que es el inciso C, efectivamente. Oh, sí. Una cosa que no sé quién me preguntó lo de por qué era log, o bueno, si siempre era log. Hay una cosa que se llama logaritmo natural, que es básicamente un logaritmo normal, solo que la base siempre va a ser 10. Y eso ocupa igual para muchas cosas el logaritmo natural, pero en vez de escribir log base 10, se hace una notación especial que es logaritmo natural, que es ln. Ah, perdón, no es base 10, perdón, es base e. Que e es un número especial como pi. Pi vale 3.1416. No me acuerdo cuánto vale. Vale como... Ay, ¿cuánto vale e? Bueno, vale un numerito, ¿no? Es un numerito irracional. Creo que 1.87 por ahí. Entonces, ese es un logaritmo natural. En vez de escribir logaritmo base e, se escribe ln y ya se omite por la base porque se sobreentiende que es base e. ¿Por qué no les hice la aclaración? Uno, porque se me olvidó. Y dos, porque pues no viene en el temario. El logaritmo natural no lo vemos en el temario. Creo que en derivadas sí se llega a tocar un poquito, pero es lo más básico. Solamente te enseñan a decir pues cuál es la derivada de un logaritmo natural, pero nada del otro mundo. Entonces pues sí, podemos omitir el estudio del logaritmo natural porque pues no vienen preguntas de logaritmo natural. Sí, dime. ¿Alguien habló? Bueno, continuamos. Nos falta esta pregunta que me dice 3. La forma logarítmica de x al cuadrado igual a y. Aquí pues tengo una expresión en forma exponencial y le paso en forma logarítmica. ¿Cuál sería mi respuesta? Aquí se los dejo a ustedes que me digan cuál es la respuesta correcta. Me dicen C, C, A, C de nuevo, C. Ok, vamos a verificar. Vamos a identificar las partes. X, ¿qué es? X es mi base. 2 es mi exponente y Y es mi coeficiente. Entonces, si lo pongo en forma logarítmica, sería logaritmo. ¿Base qué? Base X. Luego aquí, ¿qué va? Aquí va mi coeficiente, que mi coeficiente es Y. Y mi exponente es 2, ¿no? Entonces sería logaritmo base X de Y igual a 2, que es mi inciso C. Entonces no se vayan con la finta, porque aquí se fueron con la finta, creo, los que respondieron otra cosa que no era el inciso C, porque aquí tenía una Y, ¿no? Y pues les había dicho que Y es el coeficiente, pero aquí depende de cómo lo estemos planteando, ¿no? Les digo, generalmente es Y y Y nada más es una notación que se usa, pero pues aquí en este caso Y ya no jugó el papel del exponente, ya jugó el papel del coeficiente. Entonces sí, la respuesta es el inciso C y pues sí quedó claro por qué es el inciso C. Sí. Vale, vale chicos. Entonces, esas serían todas las preguntas que tienen que ver con funciones logarítmicas. Sí,
Estas preguntas son las favoritas de la UNAM para repetir en cuanto al tema de logaritmos, que es te da una expresión en forma logarítmica o exponencial y la tienes que expresar de la forma que te pidan, ¿no? Si la tienes exponencial, expresarla de forma logarítmica, y si la tienes en forma logarítmica, expresarla de forma exponencial. Vale, vamos a ver pues propiedades de los logaritmos, que de nuevo no vamos a adentrar tanto en eso porque pues no son preguntas muy frecuentes en el examen. Cuando sean preguntas o temas muy frecuentes sí vamos a adentrar mucho más. Por ejemplo, geometría analítica, les digo, viene la mitad de su examen. Tal vez estoy exagerando un poco, pero podría decir que la mitad de su examen es geometría analítica, es sacar cosas, coordenadas acerca de parábola, elipse, hipérbola, ecuaciones de la hipérbola, parábola, elipse, etcétera, ¿no? Vamos a ver eso, que es un tema favorito dentro del examen. Entonces, propiedades de los logaritmos. Las propiedades de logaritmos es básicamente que vamos a ver qué pasa cuando multiplico logaritmos, cuando divido logaritmos, cuando un logaritmo lo elevo a una potencia, cuando un logaritmo le saco raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sean A y B dos números positivos. Me dice qué pasa si al logaritmo de base A de A lo multiplico pues por B, ¿no? Logaritmo de base A de A por B. ¿Qué pasa? Esto es igual a esto. O lo que es lo mismo, si yo sumo logaritmos, si es logaritmo de base A de A, lo sumo con logaritmo de base A de B, lo que me va a devolver es una multiplicación aquí en el coeficiente, ¿vale? Así es como se suman logaritmos. ¿Cómo se restan logaritmos? Si tengo logaritmo base A de A menos logaritmo base A de B, esto siempre y cuando se fijan que tienen la misma base. Lo único que cambia es el resultado. Pues lo que pasa es que cuando yo resto logaritmos, pasa esto, que el logaritmo base A, agarro A y B, a esos dos coeficientes. Uy, perdón, se me movió. Esos dos coeficientes. Ahí está, esos dos coeficientes A y B. Y pues es una fracción, ¿no? Es un coeficiente fraccionario. ¿Qué pasa cuando tengo al logaritmo base A lo multiplico por una n, un número cualquiera? Pues lo que pasa es que esa n se va a pasar en forma exponencial en el coeficiente a elevado a la n. ¿Qué pasa si yo multiplico específicamente por un medio? Pues se va a pasar de nuevo de forma exponencial, va a pasar como a la 1 medio, pero ¿qué vimos que es a la 1 medio? Si lo pasamos en forma de raíz quedaría raíz de a, ¿no? Porque este es el denominador y este es el numerador, raíz de a. Entonces es por eso que si lo multiplico por un medio, que bueno, aquí no es n, es simplemente eso. Si lo multiplico por un medio va a ser logaritmo base a de raíz de a. Y aquí una propiedad que ya vimos, ¿qué pasa si es logaritmo base a de 1? Me va a devolver 0. Pues ¿por qué? Porque pues tengo a es mi base, 0 es mi exponente y 1 es mi resultado. Entonces, ¿cuál es el exponente que siempre me va a dar como resultado 1? Pues es el 0. Y pues aquí, ¿qué pasa si tengo logaritmo base a elevado a la a? Es decir, misma base y mismo exponente, a la a. ¿Qué me va a devolver? Pues perdón, no. Eso no es. A elevado a la 1, perdón, porque pues recordemos que esto que está aquí es el exponente. A elevado a la 1, ¿qué me va a devolver? Pues me va a devolver a, ¿no? Entonces es por eso que logaritmo base a de a es igual a 1. ¿Vale? Entonces, pues sí, esas son las propiedades. No vamos a adentrar demasiado en ellas, pero vamos. La suma es una multiplicación. La resta es una fracción o una división. La multiplicación es un exponente. Esas dos cosas nos hablan de exponentes. Y estas dos cosas que nos dicen, pues si tengo coeficiente 1, el logaritmo me va a dar como resultado 0, sin importar la base. Y si tengo como coeficiente y base iguales, pues el resultado me va a dar siempre 1. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con ejercicios, que esos ejercicios de propiedades de logaritmos es un porcentaje, una probabilidad muy baja que se los pregunten, pero pues sí, hay que hacerlo.
Entonces, una expresión equivalente a logaritmo base a de x cuadrada por y, ¿a qué es igual? Aquí que me doy cuenta. Pues tengo muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. De entrada tengo esta a está multiplicando a todo este logaritmo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tengo que se multiplica? Va a ser de forma exponencial. Bueno, primero que nada, esta a va a pasar de forma exponencial, pero ¿de qué más me voy a dar cuenta? Que tengo esta x al cuadrada que multiplica a y. ¿Qué pasa cuando se multiplican? Se suman, ¿no? Entonces esto me va a quedar más o menos, vamos a hacer todavía aquí. Esperen 5 minutitos, por favor. Uy, disculpen, ya regresé. Entonces, chicos, una expresión equivalente a esto, vimos que se multiplican, entonces se suman, sería logaritmo base a de x cuadrada más logaritmo base a de y. Vale, entonces, ¿qué más? Habíamos visto que se multiplican, que lo estoy multiplicando por otro número aquí. Entonces, Que si está elevado a un número se pone actúa como, bueno, no me acuerdo cómo se dice, pero se pone al inicio, ¿no? En la ajá, 3. si está elevado a un número se pone al inicio. Entonces, este logaritmo base a de x, de x cuadrada, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 logaritmo base a de x más logaritmo base a de y. Uy. Y esta se me está perdiendo, ¿eh? Se me olvidó que tengo esta aquí. No. Se me cerró el OneNote, espérenme un momento. Ahí está. Y disculpen. Entonces, tengo esto de 2 logaritmo a de x es esto que está aquí. Y logaritmo base a de y, pues simplemente sigue siendo lo mismo. Ahora me estoy dando cuenta que esta se me está pasando. Deténganme. Esta se me está pasando. Entonces, más déjenme checar algo que tengo aquí. Esa es la unidad 8, ¿verdad? La unidad 8, ok. La unidad 8. ¿Saben qué? Eso fue un error. Esta A no me quiere decir no me quiere decir que se está multiplicando. O sea, es equivalente a. O sea, eso es aparte. El ejercicio es todo esto. Entonces sí, esta se me pasó por completo. No es parte de mi ejercicio. Mi ejercicio es solamente eso. Entonces sí, pues errores que pasan, ¿no? Entonces el resultado llegaría hasta acá, ¿no? Pues sí, vamos a repasar. Logaritmo base a de x cuadrada por y. Primero estas dos cosas se están multiplicando, entonces es una suma de logaritmos. De a y. Tengo logaritmo base a de x cuadrada. Cuando tengo un exponente, este 2 pasa a ser multiplicado por todo este logaritmo. Entonces esto de logaritmo base a de x cuadrada quedaría como 2 que multiplica a logaritmo base a de x más logaritmo base a de y, que es mi inciso B, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, No se ponen paréntesis, entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Pues los paréntesis no. Por el momento no. No. Por ejemplo, aquí este 2 pues solamente va a multiplicar a esto. O sea, este 2 simplemente va a multiplicar a esto. Entonces, sí podríamos indicarlo con paréntesis, ¿no? Pero, pues no es necesario en este caso. En este caso, en este ejercicio en especial, no hay necesidad de ocupar paréntesis en ningún lado. ¿Vale?
Vamos a pasar al ejercicio número 2, que me dice una expresión equivalente a esto, logaritmo x al cubo dividido y al cuadrado. ¿Qué pasa? Estas dos cosas, mi coeficiente, se está dividiendo. ¿Qué pasa cuando se divide? Es una resta, ¿no? Sería logaritmo de x. Bueno, eso no tiene base. Qué raro que no tenga base. Pero bueno, creo que el logaritmo cuando no tiene base, cuando es solito, es base 10. Pero bueno, en este caso no tiene base. Vamos a dejarlo así como que no tiene base. Pero el logaritmo de x al cubo, ¿qué pasa? Les digo, ¿qué pasa cuando se dividen, se restan? Logaritmo de x al cubo menos logaritmo de y al cubo. ¿Ok? Sí, cuando no tiene base se sobreentiende que es 10. Entonces, sí. El a es esa parte de la resta y el b es esta parte de la resta. Entonces, logaritmo de x a la 3 menos logaritmo de y al cuadrado es equivalente a esto. Ahora, pues tengo exponentes, ¿no? Entonces los voy a pasar a multiplicar de este lado. Logaritmo 3 por logaritmo de x menos 2 por logaritmo de y. Y ya. Entonces sería 3 logaritmo de x por, menos 2 logaritmo de y, que es el inciso a. ¿Vale? Entonces este tipo de ejercicio es simplemente aplicar operaciones súper básicas utilizando las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con estos ejercicios? No, No, profe. Vale, chicos. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Si todavía tenemos tiempo, vamos a hacer ejercicios de esta unidad que fue funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, el primer ejercicio me dice: ¿cuál de las siguientes incisos es una función exponencial? ¿Cuál creen que sea? Inciso A, inciso B. la primera. Inciso A. La D. La D. Recuerden La dónde. C. No, tampoco. Recuerden dónde está la ¿Es variable la D? x en la función exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Pues exponente, ¿no? Ay, Entonces, que no, siempre son positivas. ajá. Es la D. Es la D, ¿no? Uy, mejor pónganmelo en el chat porque se me están sobreponiendo todos y no los entiendo. Me dicen que la B, la B, la B, el inciso D. A ver, vamos a regresar al concepto, al esto. Más abajo. La función exponencial es de esta manera: f de x igual a la x. X va a ser mi variable, ¿ok? Entonces, si me regreso a mi ejercicio, pues ¿cuál es la que tiene variable x? Para empezar, vamos a ver por qué la primera opción no es, porque aquí tengo un número elevado a otro número. Para empezar, esto es una función constante. Porque un número elevado a otro número, pues es un número que siempre va a ser el mismo. Esto es un número que, sin importar qué número le meta a mi función, siempre me va a devolver este resultado. Es por eso que es constante. C. La C, pues pasa que es 4 a la B. Y puede que se vayan con la finta de que hoy sí C, la función exponencial, porque pues B no tiene valor, ¿no? Le voy a poner valor a B. Pero no, porque mi función me está diciendo f de x. Es decir, si yo le meto x, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada porque no tengo x aquí en ningún lado. Va a ser siempre 4 a la b. En teoría esa sería pues una función constante. De plano no sería función prácticamente. Pero bueno, es 4 a la b. D, f de x igual a x cuadrada. ¿Eso qué es? Pues es una función cuadrática. La cuadrática tiene la variable en la base y exponente 2. ¿Ok? Y la b sería la exponencial. ¿Por qué? Pues porque tengo la variable en la x y tengo mi función que me indica que, pues sí, f de x. Si aquí fuera f de b, por ejemplo, f de b
igual a 4b, esta sí sería exponencial, pero no es así. Entonces, pues no es. La B es mi respuesta correcta. Vale. El inciso, bueno, la pregunta número 2, ya sabiendo cómo se resuelve el 1, ¿cuál creen que sea? La D. La C. C. La C, la C. Creo que me dijeron la D también. Ok, todos están diciendo que la C, que la C. Ok. Y sí, efectivamente es la C. ¿Por qué? Porque recordemos que Y también es otra notación de f de x, ¿no? Entonces todo es como si fuera f de x. ¿Y por qué la A no es? Porque esa es una cuadrática. ¿Por qué la B no es? Porque esa es una función que no vimos, pero es una función igual a otro exponente. Si esta es cuadrática, x a la 3 es cúbica, pues x a la 4 sería pues una... No sé, ni siquiera sé si tiene nombre. Es otra función a otro exponente. Bueno, de hecho no, perdón, porque pensé que esto era x. Esta es una función constante, perdón. 3 a la 4 pues es un número normal, ¿no? 3 por 3 es 9, por 3 es 80... No, perdón, estoy confundiendo. 9 por 3 es 27 y 27 por 3, ¿cuánto es? No sé. Pero pues esto es un número normal, 3 a la 4 es un número normal. ¿Y qué pasa cuando es un número normal? Lo que está aquí pues es una constante. Ujú. Entonces, ¿y la d por qué no es? Porque también es una función constante. 2 a la 1 es igual a 2 siempre. Entonces esto es constante. Y el inciso C es el correcto, ¿vale? El inciso 3, de acuerdo con esta figura, ¿cuál es el rango de la función? ¿Cuál creen que sea la respuesta y por qué? Recuerden cómo sacábamos el rango. Si el dominio era fijarnos en el eje X, el dominio era fijarnos en el eje X aquí. Si ver si la función, cómo se comportaba a la derecha y cómo se comportaba a la izquierda. Bueno, si había función a la izquierda o si había función a la derecha. El rango es pues con el eje Y, es fijarnos si hay función arriba o si hay función abajo. Y en dado caso pues, que sí haya, pues cuál es eso, es el intervalo en donde sí hay función. Me están diciendo que D, que C, 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 A. Entonces, chicos, el rango. ¿Desde dónde viene mi función? Desde cero, ¿no? Desde aquí, pero no toca el cero porque esa es una asíntota. Y va hacia arriba, porque esta función crece hacia arriba. Entonces, pues sería desde cero hasta infinito, ¿no? Entonces sería el inciso C, efectivamente. Vale. La pregunta 4 me dice, según la figura, la función que representa es... ¿Cuál creen que sea? Una función logarítmica creciente, una función logarítmica decreciente, una función exponencial creciente o una función exponencial decreciente. De paso aquí está un poco confuso porque no te ponen la gráfica así con que pegue esa curvita que pegue en el 1. Entonces esta es una función, sí es exponencial, de nuevo porque recordemos, la exponencial cuando era creciente era así, ¿no? Pegaba aquí en el 1. Y cuando era decreciente era así. O sea, tenía esta forma, justo como tiene esta función. Esta es decreciente. Pues según la figura sería una exponencial decreciente, la D. Pero no pega en el 1. Entonces puede que hayan hecho alguna maña ahí en el... Seguramente le multiplicaron una constante. Déjenme checar en el GeoGebra para que ustedes también vean. La 4 venía en el examen pasado. Esta.
la que estamos resolviendo. A ver, exponencial sería f de x igual a x elevado, no, perdón, no sé, una base 2 elevado a la x, 2 elevado a la x. Entonces, a ver, déjame leer el chat. Sí, la 4, ok. Entonces vamos a resolver la duda de la 4. Entonces no sé si tengo... Ok, entonces déjame checar, estoy checando algo. Ok, sí. Entonces vamos a ver el GeoGebra para que me crean, para que quede esta duda resuelta. Aquí, miren, en el GeoGebra voy a borrar esto y tengo mi función. Esta es mi función, por logarítmica decreciente. Es como cuando vimos que el exponente era un número entre 0 y 1. En este caso le puse menos x porque, bueno, sería exponente 1 dividido x, que pues es un número entre 0 y 1, ¿vale? Entonces así es como representamos una función exponencial entre 0 y 1 con exponente negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si a esta función yo lo multiplico por algún número? No sé, por 8. Ay, perdón, nada más que aquí no lo multiplique por 8. ¿Qué pasa? Pues mi función como que se mueve hacia la derecha, ¿no? ¿Qué pasa si lo multiplico por 100? Se mueve más hacia la derecha y se parece más al dibujo, ¿no? ¿Y qué parece si le sumo 3? Se mueve hacia arriba, ¿no? Y ese sí que se parece ya a mi dibujo. Voy a pasar otra vez al OneNote. Ahí está. Ese se parece al dibujo que tengo acá, ¿verdad? Se parece demasiado. Entonces, pues sí. Ese sigue siendo una función exponencial, solo que pues tiene un coeficiente que está multiplicando a toda mi función y le estoy sumando otro valor. Que bueno, recordemos que hemos visto mucho con el GeoGebra cuando llegamos a funciones, que qué pasaba si le multiplicaba mi función a algún número, si lo dividía entre algún número, si le sumaba algún número. Veíamos que la gráfica se me movía, ¿no? Se me movía hacia la izquierda, se me movía hacia la derecha, se movía hacia arriba, se movía hacia abajo, se invertía, etcétera. Entonces, esto sigue siendo una función exponencial, pero es, perdón, decreciente, ¿vale? Porque, bueno, ¿por qué decreciente? Porque voy avanzando hacia la derecha, hacia acá, voy agarrando números en X más grandes y me devuelve números en Y más chicos. Entonces, por eso es decreciente. ¿Por qué X es negativa? Porque, pues es una función, bien, voy a pasar de nuevo a función exponencial por aquí. Si A está entre 0 y 1, o sea f de x de esta manera. Ok. Si A está entre 0 y 1, así me va a dibujar la gráfica, que es como lo teníamos en nuestro ejemplo. Ahora, ¿cómo representamos esto en términos de mi función? Sería f de x igual a la menos x. ¿Por qué a la menos x? Porque recordemos que ¿qué pasa si tengo exponente negativo? ¿Cómo lo paso pues sí, a exponente positivo? Pues me queda una fracción, ¿no? 1 sobre x. ¿Y qué pasa si tengo x? Pues me quedaría, no sé, si x es un medio sería un medio. Digo, si x es 2 sería un medio. Si x es 3 sería un tercio. Si x es 4 sería un cuarto, etcétera, ¿no? Puedo poner 1 sobre 100. ¿Y estos números qué son? Son números fraccionarios que están entre 0 y 1. Están aquí.
un medio está aquí, un tercio está como por aquí, un cuarto está como por aquí, un centésimo está como por aquí. Entonces así es como representamos a mi función decreciente, bueno, mi función exponencial decreciente como a la menos x. Vale, es una de las formas, porque bien podríamos poner, no sé, a la 1 sobre x, ¿vale? Pero pues lo representamos como a la menos x, esto pues es equivalente, ¿vale? ¿Sí quedó resuelta la duda? Sí, gracias. Vale, chicos, entonces sí, esa es una función decreciente, bueno, una exponencial decreciente, entonces ahí su compañera les dijo que la 4, esta venía en el examen pasado. Entonces, pues sí, ya tienen este precedente que sí, es una exponencial decreciente. Vamos con la 5. La función exponencial decreciente es, ¿cuál sería una exponencial decreciente? Aquí ya, pues les acabo de explicar, ¿no? Entonces tienen la información fresca. ¿Cuál sería? La C. Me dicen que la C, en el chat me dicen que la B, B. que la B, que la B. Mucho ojo con la La B, ¿eh? C. La C, ok. La respuesta correcta es el inciso C. Recuerden, no se vayan con la finta con la B. ¿Por qué? Porque bueno, aquí parece que tengo una base y un exponente y f de x se puede ir con la finta. Ah, ok, es una función exponencial. Vale. Entonces, eh, si es una función exponencial, pues tengo que tener la variable en algún lado. En este caso tengo 3 elevado a la menos 3. Esto es un número normal. 3 elevado a la menos 3 es un número que siempre me va a dar lo mismo. Esa es una función constante. Vale. Aquí tengo f de x igual a 2 a la menos x. Acabamos de ver por qué una función decreciente se expresa de esta forma, como menos x, como un exponente negativo. Vale. Profe, una duda, ¿cuál no podía ser negativo? Eh, ¿Cuál no podía ser negativo? La base. La base era la que siempre era o positiva o... No, espéreme. Déjeme checo. Así, la base era la que siempre era o positiva o entre 0 y 1. ¿Vale? Bueno, básicamente sí, la base siempre era positiva. Gracias. Entonces, también pensé que estábamos en la 6. Uy, pensaban que estaban en la 6. No, yo les dije que la 5. Entonces sí, decreciente, acabamos de ver, estamos en la 5, no se pierdan. Decreciente, acabamos de ver que que lo expresamos como un exponente positivo, digo, con un exponente negativo. Cuando es creciente, exponencial creciente, lo expresamos con un exponente positivo. Esta sí es exponencial, pero esta es creciente. Esta también es exponencial, pero esta es decreciente por el exponente negativo que les acabo de explicar pues hace rato, ¿no? Que me preguntaron que, pues, ¿por qué es el exponente negativo? Pues por esto, porque es decreciente, ¿no? La D, ¿por qué no es? Porque la D también es una constante. 3 a la 4 es un número constante, ¿no? Tengo una duda. Sí, dime. Entonces nada más en las funciones van a ser los exponentes negativos, porque según yo una de las propiedades era que no podemos tener exponentes negativos. No, exponentes negativos sí podemos tener, porque, mira, les acabo de decir, en realidad, no es que el exponente sea negativo, es que, pues, es notación. Es un poco enredoso, pero miren. De nuevo, por ejemplo, a la menos 1, este exponente negativo, pues es 1 sobre a, ¿no? Como les dije hace rato. Entonces, no sé, a la menos x, pues sería 1, digo, x sobre a, ¿no?
Eso sigue siendo un número positivo. Pero pues de nuevo, entonces esto sería menos x. Sería simplemente pues notación. Y esto siempre sería un número positivo. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ujú. Entonces, sí, de nuevo. Ok. A a la menos x es x sobre a. Vale, esa es notación. Y ese día, bueno, ese día, perdón, me estoy confundiendo mucho ahorita. Hace rato me acabaron de preguntar que por qué A. Bueno, no por qué A. Si A siempre era positivo, pues aquí está la respuesta. Si esto se define como A a la menos X es X sobre A, recordemos propiedades de las fracciones, que el denominador tiene que ser diferente de 0. Es decir, A es diferente de 0. Es por eso que tomamos AA como positivos. Pero aunque también pues podríamos tomarlo como negativos, pero en este caso las funciones exponenciales que estamos estudiando es cuando a es positiva. Vale. Entonces, pues sí, esa es una exponencial decreciente, cuando tiene el exponente negativo. La 6 me dice, ¿cuál es la gráfica de una función exponencial? Esa es una pregunta que, pues sí, efectivamente les pueden llegar a preguntar. La B. La B. Pues sí, efectivamente es el inciso B. Esta es una cuadrática, esta es una lineal y esta es una constante. Vale. Entonces me estoy dando cuenta que ya nos pasamos 6 minutos, avísenme. Entonces estos ejercicios ya los veríamos hasta el día de mañana. Y el día de mañana terminaremos estos ejercicios y empezaríamos a ver pues la recta, ¿no? Geometría analítica, que el primer tema de ver son ecuaciones de la recta y todo ese rollo. ¿Vale? Entonces sería todo por hoy y nos veríamos hasta mañana, chicos. Profe, ¿le puede bajar? Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Sí, dime, perdón. Ah, no, ya. Gracias. Vale.